Bienvenidos nuevamente, buen día. Vamos con el ejemplo número 5 de estática de los fluidos, unidad número 1. Tenemos nuestro formulario con nuestras constantes. El ejercicio dice, una balsa está construida con 10 troncos unidos entre sí. Cada uno tiene un diámetro de 30 centímetros y una longitud de 5,5 metros. ¿Cuántas personas pueden subirse a la balsa sin que se mojen totalmente los pies, suponiendo que las personas en promedio tienen 70 kilogramos cada una? Densidad relativa de la madera, 0,6. Estática de los fluidos o dinámica de los fluidos. El ejercicio no nos habla de que el fluido se está moviendo. Por lo tanto, esto es un ejercicio de estática de los fluidos. La siguiente pregunta es, ¿cómo lo vamos a resolver? Es una balsa que está dentro de agua, un objeto dentro del agua. Por lo tanto, esto es principio de Arquímedes. ¿Qué nos piden calcular? Nos están pidiendo que nosotros le digamos cuántas personas se pueden subir a esa balsa sin que se mojen totalmente los pies. Y nos dan la masa promedio de esas personas. Entonces queremos calcular el número de personas. Sabemos que es el principio de Arquímedes y el principio de Arquímedes va a comenzar con una sumatoria de fuerzas igual a 0. De esta manera vamos a resolver el ejercicio. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Cuál es el número de personas que puede subir a esa balsa? Yo lo denoté N sub P, número de personas. ¿Qué conocemos? De los troncos, conocemos que son 10, conocemos su longitud, 5,5 metros cada tronco, conocemos su diámetro, 30 centímetros cada tronco. También conocemos la densidad relativa de la madera, es decir, de lo que es la madera del tronco, y conocemos la masa de cada persona, que nos dicen que en promedio son 70 kilogramos. ¿Cómo sabemos que es masa y no peso de la persona? Porque la unidad es kilogramo y kilogramo es una unidad de masa. Si no hubiesen dicho 70 newton, entonces aquí hubiese sido peso de cada persona. Bien, supongamos que aquí tenemos nuestros 10 troncos. ¿Cómo nosotros planteamos este tipo de ejercicio? Con la situación extrema. ¿Cuál es la situación extrema? Que todos los troncos estén sumergidos totalmente, pero a ras de la superficie. No pueden estar más abajo, porque si no se mojan los pies. Al ras con la superficie. Siempre estos ejercicios los enfocamos de esa manera, ¿sí? Al ras. Ya el ejercicio, los cálculos nos dirán cuál va a ser la realidad. Pero siempre se calcula, se plantea desde ese punto de vista. Esa balsa que está construida con esos 10 troncos, pues tiene un peso. El peso de la balsa que va hacia abajo. Las personas van a estar encima de la balsa. Por lo tanto, ellas también hay que incluir en el cálculo el peso de las personas. No sabemos cuántas son, eso es lo que vamos a calcular precisamente. Y necesitamos, hacia arriba va el empuje o fuerza de flotación que el agua ejerce sobre esta balsa. Entonces planteamos nuestra sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué en Y? Porque todas las fuerzas van en el eje Y, suponiendo que este sea el eje Y. El eje vertical sea el eje Y. Hacia arriba, positivo, hacia el positivo del eje Y, va solamente la fuerza de empuje o fuerza de flotación. Y negativos tenemos los pesos. El peso de la balsa, negativo, y el peso de las personas, también negativo. Eso es igual a 0. Pasamos estos dos términos hacia el lado derecho de la ecuación. Por lo tanto, el empuje o fuerza de flotación es igual peso de la balsa, peso es masa por aceleración de la gravedad. Peso de las personas, masa de las personas por aceleración de la gravedad. Entonces tenemos, esta es la ecuación que acabamos de obtener
y los datos que nos da el ejercicio. Vamos a hacer nuestro cambio. Por fórmula, esta es la fórmula del empuje o fuerza de flotación. ¿Cuál es el fluido donde está la balsa? Agua. Entonces, densidad del agua. Por aceleración de la gravedad, por el volumen sumergido. Está totalmente sumergido, entonces el volumen total de la balsa. Esto es igual. La masa de la balsa por la ecuación de densidad. Cuando la despejamos, densidad es masa sobre volumen, entonces masa es densidad por volumen. La balsa está hecha de troncos de madera, entonces densidad de la madera por el volumen de la balsa por la aceleración de la gravedad. En el caso de la masa de las personas, nosotros no sabemos cuántas personas hay, eso es lo que vamos a calcular. Por lo tanto, la masa de las personas serán NP, el número de personas, por la masa de cada persona por la aceleración de la gravedad. Despejamos lo que queremos calcular, NP. Este término tendría que pasar negativo, este queda positivo, este pasaría negativo, y esto que está multiplicando pasaría dividiendo. La aceleración de la gravedad, como está en todos los términos, la podemos eliminar, la podemos cancelar. Entonces, tenemos esta ecuación. ¿Qué sucede? Vamos a ver lo que nos hace falta calcular. La densidad del agua es un dato. El volumen de la balsa no la conocemos. La densidad relativa de la madera la tenemos, pero recordamos que hay que multiplicarla por la densidad del agua para que pueda ser densidad de la madera. O sea, densidad de la madera es igual a densidad relativa de la madera por la densidad del agua. Esto se hace únicamente cuando la información que nos dan el ejercicio es densidad relativa, como es el caso, y la mayoría de los ejercicios dan es densidad relativa. Entonces, cuando nos dan la densidad relativa, la densidad de la sustancia que tenga aquí, en este caso la madera, usted la multiplica. Densidad relativa de la madera por densidad del agua. Es lo único que hay que hacer. Esto por esto. Esto viene sacado de la ecuación de la densidad relativa. Por el volumen de la balsa, que no la tenemos, entre la masa de cada persona. Entonces tenemos el objetivo de calcular el volumen de la balsa. Vamos a ver cómo hacemos esto. Esta es la ecuación que acabamos de obtener. El volumen de la balsa, ¿cómo lo calculamos? La balsa son troncos. Suponemos que son cilindros. ¿De cómo calculamos el cilindro? El área transversal del cilindro por la longitud del cilindro. ¿Cuál es el área transversal? Nos están diciendo, están hablando de diámetro. Si nos hablan de diámetro es porque es circular. Entonces, ¿cuál es el área? Pi por radio al cuadrado. Pero nosotros no conocemos el radio, conocemos el diámetro. El diámetro lo dividimos entre 2 y eso es el radio. Entonces el área es pi por el radio al cuadrado. El radio es diámetro entre 2. Esto es diámetro de cada tronco por la longitud de cada tronco. Pero nosotros no tenemos un solo tronco. Esto desde aquí hasta aquí es el volumen de un tronco. Pero nosotros tenemos 10, entonces hay que multiplicarlo por la cantidad de troncos que tengo y eso es lo que nos va a dar el volumen de la balsa. Hacemos los cambios. El número de troncos son 10 por pi por el diámetro son 30 centímetros, hay que pasarlo a la unidad, al sistema internacional, a metros, entonces 0,3 metros entre 2 al cuadrado, por la longitud de cada tronco que es 5,5 metros. Sacamos nuestra cuenta y ya tenemos el volumen de la balsa que nos faltaba aquí para poder hacer el cálculo. Entonces vamos a sustituir los valores. Densidad del agua, luego el volumen de la balsa, lo que acabamos de obtener, menos la densidad relativa de la madera que nos dice el ejercicio que es 0,6 por la densidad del agua por el volumen de la balsa, que es lo que acabamos de obtener, entre la masa de cada persona. La masa de cada persona, 70 kilogramos. Sacamos nuestra cuenta y nos da 22,217.
pero esos son personas. No podemos montar sobre la balsa 22,217 personas. O sea, no vamos a picar a una persona para montarle 2,217 de su cuerpo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que redondear. Ese redondeo siempre tiene que ser por defecto. No es que aquí, por ejemplo, nos va a dar 22,9 y entonces nosotros, no, son 23. No, si usted pone 23, la balsa se va a hundir y se van a mojar los pies. Siempre tiene que ser, cuando estemos hablando de número de personas o número de cosas, de objetos que no se pueden dividir, siempre tiene que ser por defecto, el número entero que les dé el resultado, este resultado de aquí. Número de personas, 22.